Qué es lo que te Me entretiene? entretiene mucho, qué es lo que he hecho toda mi vida, estar con directivos, con gerentes, conversar. Yo he hecho procesos pues, de entrevistas para más de 1.200 personas. ¿Qué diferencia una empresa familiar de una no familiar? Mira, la verdad es que la mayoría de las personas no evalúan esa diferencia y creo que es realmente importante. Es decir, es También. distinto trabajar en una empresa en la cual tengo un sueldo, una remuneración, un variable bonos, pero otra cosa es que me estoy jugando mi vida, la vida de mi familia, en cuanto a recursos económicos para poder salir adelante. ¿Y qué te hace diferente a otros headhunters? Si bien hay empresas sumamente prestigiosas, internacionales, importantes, que ven todo el tema de reclutamiento, no hay ninguna especializada exclusivamente en empresas familiares. Bueno, ¿qué tal? Estamos de vuelta acá con un amigo, con Pablo Montalbetti. Tal vez uno de los consultores o el consultor con más experiencia en Perú en empresas familiares, y me imagino que en la región también estarás por ahí. Vamos a hablar un montón de empresas familiares, vamos a hablar un montón de contratación en empresas familiares. Creo que hay un montón de temas muy interesantes para aprender, para sacar, para tomar ideas. Creo que va a ser una conversación muy útil para todos ustedes. Y bueno, ya estamos empezando, así que les doy la bienvenida y vamos a ir a la conversación. Bueno, Pablo, ¿qué diferencia una empresa familiar de una no familiar? Mira, la verdad es que la mayoría de las personas no evalúan esa diferencia y creo que es realmente importante. Una empresa familiar tiene su propia cultura, que viene de los arraigos de la primera generación. Esa cultura trae una serie de características, de comportamientos únicos, diferenciados de las empresas no familiares, como por ejemplo la propia historia de la familia, el hecho de que el primer inversor dentro del negocio haya tenido que hipotecar su casa probablemente, conseguir préstamos, financiamientos, es decir, pasar por una época muy dura económicamente para iniciar con ese emprendimiento, esperando que eso tenga éxito. Todo eso genera, además del pasar de generación por generación, hace que eso se transmita en la familia como un legado propio de la familia. Y hace que ese comportamiento dentro del desarrollo de la organización y los comportamientos sean bastante específicos y distintos. Y por lo tanto, trabajar en una empresa familiar tiene sus particularidades buenas, regulares, otras no tan buenas, pero que realmente son distintivas y que hay que mantenerlas. Por lo que comentás, tienen sus particularidades, son bastante especiales. ¿Qué las hace especiales? Las hace especiales el que primero que las decisiones son mucho más directas, son mucho más verticales, hay un poquito menos de democracia. Al principio pues no hay un directorio probablemente, entonces se centran en las definiciones de uno o dos que son los familiares accionistas y que toman todas las decisiones y el resto acata esas decisiones. Y por lo tanto es un manejo bastante vertical. Eso hace que además se puedan cometer más errores, un tema de prueba y error, pero por otro lado también las hace más ágiles, en el sentido que pueden actuar con mayor rapidez. Entonces, como en todas las situaciones, tienen sus pros y contras, y creo que este actuar con cierta velocidad hace que puedan tomar acciones mucho más dinámicas, oportunas, y que puedan generar finalmente una ventaja competitiva respecto a la competencia. ¿Son más complejas? En general, A ver, estás comentando familias, empieza a haber muchos intereses, muchos miembros, muchos temas. Me imagino que eso las hace más complejas, ¿no? Lo que hace más complejo es que en una empresa no familiar nos concentramos 100% en el negocio. En una empresa familiar, la diferencia y lo que lo hace un poco más compleja es que aparte del problema del mercado, del negocio, de la competencia, tengo la relación familiar. Y no siempre hay coincidencias entre los accionistas y familiares de qué cosa queremos hacer, cuál es nuestra visión de futuro, cuánto invertir, cuánto llevarnos al bolsillo, etc. Y por lo tanto, no solamente nos preocupa el mercado, sino nos preocupa también el mantener y coincidir ese direccionamiento de la familia dentro de la empresa. Bien. Algo que no estoy muy de acuerdo, pero muchas veces
porque toda empresa tiene una evolución, ¿no? Va creciendo, va aprendiendo, va siendo cada día mejor, cada vuelta, yo siempre comparaba el año con una vuelta, a mí me gusta mucho la Fórmula 1, ¿no? Entonces siempre decía, bueno, un año es una vuelta de Fórmula 1, la segunda vamos a girar mejor. Pero muchas veces asocian a las empresas familiares a que no son tan profesionales. Sí, ¿Qué opinas de eso? mira, lo que pasa es que sí es verdad que yo diría que hace un poco más de una década o dos, la primera generación sobre todo, es probable, en muchos casos de migrantes, que no han tenido una profesión y que han entrado directamente a trabajar. Mis abuelos son un ejemplo de eso, que vinieron desde Italia, no tenían ninguna profesión y vinieron acá a establecer su propio negocio y le funcionó bastante bien. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que había poco profesionalismo a nivel de estudios previos que les ayudara a dirigir mejor la empresa. Pero esa vehemencia, esa dedicación de lunes a domingo suplía cualquier necesidad o capacidad académica para resolver los temas. Cuando hay, creo, ese compromiso con el objetivo, yo me imagino todo fundador de una empresa, como estás comentando, tu familia y todo, tiene un objetivo muy claro, en el fondo. Todavía no sabe los cómo. Sí. Los va a ir descubriendo, prueba y error, va a ir aprendiendo, va a meter la pata, va a aprender. Pero esa pasión, esa energía, creo que los hace no parar, ¿no? Y lo que vos decís, trabajás todos los días, hasta cualquier hora, no sé si estás tan bueno en el equilibrio de vida, pero es lo que pasa muchas veces. Y se da así, ¿no? Yo creo que es algo interno que los mueve a mover las Sí, empresas. y en muchos casos la esposa también participa de alguna manera, es Fundamental. decir, todos Los los que están hijos. en la familia, en el núcleo familiar, apoyan de alguna manera. Era muy normal que un chico que saliendo del colegio iba a apoyar en lo que podía apoyar en los negocios, etcétera, y eso creo que ha ido evolucionando. Hoy en día no diría que las empresas familiares no tienen, no son profesionales, sí lo son, yo creo que sí lo son porque lo han desarrollado, probablemente esté en una segunda generación, donde ya probablemente hay más estudios, y por lo tanto yo creo que no es bueno y no es correcto hoy en día decir que las empresas familiares no son No, profesionales. tal cual. Yo tuve la oportunidad de trabajar en ambas, corporaciones muy grandes a nivel mundial y también empresas familiares. Y tiene sus diferencias, como vos decís, son más complejas. Todo este tema de la familia a veces es un poquito más, ¿cómo te puedo decir? Que las decisiones se tomen también desde la emoción y no solo desde la decisión objetiva, ¿no? Empieza a Sí, haber más juegos y hay una variable más, que está en juego mi bolsillo. Es decir, es también. distinto trabajar en una empresa en la cual tengo un sueldo, una remuneración, un variable bonos, pero otra cosa es que me estoy jugando mi vida, la vida de mi familia, en cuanto a recursos económicos para poder salir adelante. Entonces, esa pasión, esa necesidad, esa vehemencia es distinta también. Bien. Entonces ponemos empresa corporativa, empresa familiar. ¿Se están acercando? ¿La familiar se está acercando a la corporativa? ¿Y cómo se acerca? ¿Cómo entiende o cómo aprende cuáles son las prácticas de las grandes corporaciones y las lleva a su empresa? Y también, bueno, si tenés algún ejemplo. Sí, solo te haré una pequeña aclaración, que la empresa familiar puede ser corporativa. El hecho de que sea corporativa no significa que sea externa, puede ser una empresa familiar corporativa, por el tamaño, por la estructura, por las dimensiones que tiene. Pero en la idea que tú vas, lo que estamos hablando es cómo pasa de una empresa 100% de un manejo familiar del fundador a una estructura organizativa donde ya hay terceros dentro de la estructura de la organización. Y esa secuencia yo lo llamo la institucionalización de las empresas familiares. El que ya el tamaño de la organización, por las ventas, por el número de clientes, por el número de oficinas, por el número de locales que se tiene, ya comienzas a requerir una estructura más amplia. Y esa estructura más amplia te lleva a tener personas con otros perfiles que complementan los que tiene la familia y que hace que cada vez tengan mayores capacidades de actuación, de desarrollo, de innovación, de proponer temas nuevos y que hace pues que esa empresa poco a poco va creciendo hacia ese concepto de corporativización. Bien, bueno, y también hay muchos procesos, muchas plataformas, muchas tecnologías que usan, por así decir, las multinacionales, y hay muchas multinacionales, como decía Pablo, que empezaron y siguen siendo, que la empresa o la familia fundadora tal vez tiene la mayoría del paquete accionario, ¿no? De la compañía, pero sin embargo ya son multinacionales, ¿no? ¿Cómo
empresas familiares de diferentes tamaños absorben estas prácticas, estos procesos, estas formas de hacer, las plataformas que se están usando, los canales? ¿Cómo absorben? ¿Cómo aprenden? Para empezar, es importante aclarar que cada empresa familiar es única y por lo tanto es irrepetible y cada uno tiene sus propios comportamientos. Segundo, la velocidad de los cambios. Hay empresas que se demoran más tiempo en comenzar a evolucionar, a crecer, a desarrollarse, a formalizarse más, a institucionalizarse más o hasta corporativizarse más. Y entonces cada uno tiene su propia velocidad. Y creo que lo que es el gatillador de que efectivamente es esa transformación, yo diría con tres aspectos. El primero, cuando se incluyen terceros dentro de la organización, donde ya no es una organización exclusivamente familiar, sino identificas que requieres otras perspectivas, otros conocimientos que te lo da el tercero. Es un primer paso. El segundo paso es el roles familiares de la empresa. Y los roles familiares poco a poco van evolucionando a dejar un poquito la gestión y metiéndose más en la dirección. Y eso puede implicar dos cosas. Uno es, en el momento que ya ha tomado un tamaño mediano o relevante, pensar que un gerente general no familiar es una buena alternativa. Y ese gerente general no familiar, el cual hay que buscar, hay que contratarlo, hay que hacer esa búsqueda, es bueno quizá que venga de una doble experiencia, de una corporación para traer esas buenas prácticas y de una empresa familiar para que sepa cómo trabajar dentro de la cultura de una empresa familiar. Bien, y en línea a esto que estamos hablando y cómo aprenden y cómo traen prácticas de otras compañías y todo, aparece también el tema del directorio, ¿no? Porque ahí sí, muchas veces, y ahí entramos en un tema que ya hemos conversado varias veces, están que los integrantes del directorio sean la familia y a veces traen terceros. Sí. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo he visto los dos casos y en los dos casos son reales y funcionan. Yo soy más propenso a que luego que la empresa familiar ya tiene una evolución, una estructura razonable, la incorporación de terceros. Yo creo que es el mejor camino, aunque existen ejemplos de empresas sumamente conocidas en el cual lo mantienen como 100% familiar y la cosa funciona bien. Entonces, no hay una regla, pero sí creo que en algún momento, pensando en la sucesión, pensando que el dueño ya no va a estar mucho más tiempo dentro de la organización, ¿cómo le damos continuidad? Y a veces no hay suficiente miembro de la familia con la experiencia, con el interés, con la capacidad de continuar y por lo tanto tienes que reforzar a través de terceros. Hablando de eso, terceros, gerente general de la familia o de afuera. Nuevamente las dos experiencias, creo que no hay respuesta única. Yo soy más partidario que inicialmente todas las gerencias generales son familiares, eso es siempre, pero con la evolución del tiempo yo sí creo que el traer a un gerente general no familiar es una mejor alternativa. Pero ahí viene el tema de hacernos varias preguntas. ¿Es el momento de traer un gerente general externo? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo contrato? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuándo es ese momento? ¿Cuándo es ese momento? El momento de traer un gerente general no familiar requiere dos cosas. Primero, que la organización haya tomado un tamaño, que ya esté en una etapa de consolidación, no de inicio, sino de consolidación, ya está establecida, ya tiene una marca, tiene un reconocimiento y por lo tanto ya su preocupación es cómo crecer y no ver si el negocio es viable o no es viable. Y cuando estás en esa etapa de crecimiento, creo que contar con una experiencia externa ayuda a complementar las capacidades y conocimientos de la familia sobre la industria. Ahora, volviendo al core, ¿no?, de la empresa familiar. La sucesión es un mundo, ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, la sucesión es uno de los temas más complejos dentro de la empresa familiar, porque se pueden dar tres características. La primera, vamos para la más extrema, que no haya sucesores. No significa que no tengan hijos o parientes, sino que o porque no están interesados o porque tienen otra actividad, no desean continuar en la empresa. Otra cosa que está compitiendo mucho con la sucesión son estas empresas de tecnología, estas famosas startups, donde los hijos de empresarios, que son normalmente los que incorporan en esos negocios, quieren abrir su propio negocio. Tienen esa vena familiar, eso que han heredado de sus padres, y por lo tanto quieren hacer su propio emprendimiento y no continuar en la empresa. La segunda opción, que es, ojalá la más común, es
mantener la continuidad de la familia en la empresa. Y eso implica de alguna manera que el hijo mayor, el más preparado, el que tenga mejor prestigio, el que tenga mejores relaciones, pueda seguir consolidando la posición de la primera generación. Y en ese sentido es fundamental esa preparación del fundador o quien está liderando en ese momento la organización, formar a estos segundos o a este segundo para esa continuidad. ¿Es diferente la contratación en una empresa familiar? ¿Tiene cosas específicas? Absolutamente, absolutamente. Y creo que es una de las carencias que tenemos en este país, que si bien hay empresas sumamente prestigiosas, internacionales, importantes, que ven todo el tema de reclutamiento, no hay ninguna especializada exclusivamente en empresas familiares. Y esa respuesta es lo que es Family Link, básicamente, porque estamos convencidos, después de estos 35 años de haber trabajado en empresas familiares, de haber asesorado alrededor de 100 empresas familiares, de tener un doctorado en empresas familiares, que el punto de partida para contratar a alguien no familiar en una empresa familiar tiene que partir del entendimiento de la cultura familiar. Bien, justamente ahí. Vamos a contratar un director, tal vez, un gerente general o gerentes. ¿Qué diferencias hay en estos tres tipos de contrataciones? ¿Qué tengo que tener? ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué es importante? ¿En qué momento? Mira, a ver, sí, son los tres niveles, digamos, un poquito más lo que se llama el C-Level, ¿no? El gerente, gerentes generales y también la inclusión de directores. Yo creo que es fundamental, para empezar, tener al gerente general. Yo creo que de arriba hacia abajo, en el sentido de que tener gerentes, pero que no tengas un gerente general que lo pueda supervisar, lo pueda lidiar, lo pueda formar, etcétera, puede ser que se pierda un poquito. Entonces, el primero es la contratación del gerente general. En el tiempo, el mejor aliado del gerente general es el director independiente, porque al no tener intereses específicos, ve las cosas más objetivamente. Y normalmente el gerente general en empresas familiares tiene que tomar decisiones complejas que pueden favorecer o no a la familia. Puede ser que sea importante para el negocio, pero no necesariamente la mejor decisión para la familia. O puede ir contra opiniones de la familia. ¿Quién es su aliado? Los gerentes no. El mejor aliado normalmente son los directores independientes. Entonces, esa dupla de gerente general independiente con director independientes hace que haya una mayor objetividad, capacidad y desarrollo para poder liderar proyectos mucho más ambiciosos. Me imagino, lo nombraste antes, que por todo ello nace Family Link. ¿Por qué nace y qué es exactamente Family Link? Family Link es una propuesta que lo hemos venido trabajando y pensando hace mucho tiempo como resultado de las asesorías que hemos hecho durante muchísimos años. Y en esa asesoría nos pedían, de alguna manera, oye, ayúdanos a contratar al gerente general, al director, cosa que lo veníamos haciendo hace mucho tiempo, pero pensamos que era el momento ya de dar una estructura, una formalidad, y por eso creamos la empresa Family Link, que está dedicada única y exclusivamente para la contratación de C-Levels para empresas familiares. Es la primera en el Perú y creo, me puedo equivocar, de la primera o de las primeras en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque va a un nicho específico que hoy en día todavía sigue tomando decisiones de contrataciones directas, pero poco a poco ya está evolucionando a decir, no, probablemente necesito a un coach hunting que nos ayude entendiendo la cultura de una empresa familiar. Bien. ¿Y te mandaste solo en esto o con alguien más? Bueno, tengo un partner de empresa familiar a empresa familiar, un primo, Enzo Montalbetti, que además tiene una, Que lo vi por allá, ¿no? que Allá está. tiene una Saludos, agencia de saludos. medios que se llama Hielo, que nos ayuda, Sí, sí. aparte de su experiencia como empresario, nos ayuda en todo el tema de redes, comunicaciones, Sí, que sí, realmente es lo vi fundamental hoy en día, muy atento, acomodando todo, viendo que todo salga bien. que es fundamental hoy en día y que la verdad estoy súper agradecido que haya aceptado participar conmigo en este emprendimiento. Muy bien. ¿Y qué te hace diferente a otros headhunters? Bueno, yo creo que la diferenciación está en haber venido de asesorar empresas familiares y no el negocio headhunter. Es decir, luego de entender durante 35 años el comportamiento de las empresas familiares, creo que ese know-how es fundamental en la búsqueda de un gerente general, un gerente o un director. Porque el tener y entender las capacidades del gerente
es importante, hay que verlas, pero creo que es complementario al entendimiento previo de si esa persona a contratar podrá hacer una buena relación, con la familia. Si es una persona que va a poder transmitir con claridad sus inquietudes, que va a ayudarlos al crecimiento de la organización, que va a ayudar a que la familia se sienta también incorporada, como siempre, a la organización, participando bajo diferentes roles, con la confianza necesaria de poder seguir desarrollando la estructura, nuevos modelos de negocios, productos, servicios, mercados, y que eso permita hacer esa empresa familiar, quizá Bien. empresa corporativa que tú hablabas. Muy bien, te voy a poner una situación. Te llama el dueño de una empresa familiar. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Quiero contratar a un gerente general. Vas a la empresa y ves que todavía no está lista. O que le falta, o no está lista. ¿Cómo se lo decís? En su cara y directamente. ¿Y cómo? ¿Cómo? A ver, yo creo que por suerte, en la etapa de vida que me encuentro y con consenso de mi socio y la gente que nos acompaña, es que nosotros, como siempre, seremos absolutamente transparentes. A uno le llaman el antemarketing, no nos interesa. Realmente vamos a contratar y hacer la búsqueda si es que entendemos que es el momento y existe un consenso razonable de la familia de traer un tercero. Siempre hay alguno que no va a estar de acuerdo, quizá la estructura no está suficientemente organizada para traerlo, y por lo tanto a veces hay que preparar el campo previo a que venga un gerente general independiente. Igual pasa con los directores externos. Yo no puedo de la noche a mañana traer directores externos. Yo cuando invito a alguien a mi casa tiene que estar limpia, ordenada, bien organizada, etc. Igual, las empresas familiares tienen que tener un directorio familiar, organizado, estructurado, etc., antes de invitar a directores externos. Entonces, esa secuencia o esos pasos previos son fundamentales. Y hay casos que decimos, ok, sigamos adelante la búsqueda, y en otros no es el momento mientras no se realice A, B, C, D. Esa es la gran ventaja del hunting, habiendo partido de conocimientos de la empresa familiar. Muy bien, y me hablaste también hay una metodología que se llama Masterlink. Exactamente, ¿Qué es? porque no solamente se trata de un tema de inspiración, sino se trata de un tema también de estructura, de modelo, de consistencia y coherencia. Y por lo tanto, estos años de experiencia nos ha llevado a desarrollar una metodología ad hoc para las empresas familiares. Como te comenté, si bien están las partes del medio del proceso típico de un hunting, que es la base de datos, la búsqueda de candidatos, las evaluaciones psicológicas, las entrevistas, las referencias, todos estos temas, la etapa previa que es fundamental, que es reunirse con la familia, hacer un taller con la familia, entender realmente lo que están buscando, por qué lo están buscando y hacer el propio diagnóstico si es el momento o no de traer a esa persona. Bien. Esa primera etapa es fundamental. Y hay una última, que también es muy importante, que es cómo lograr que esa primera etapa, que yo le digo que es una etapa un poco de pasar por trocha antes de llegar a la carretera, es de un acompañamiento a la persona contratada para que efectivamente se pueda acomodar y lo puedan liberar de alguna manera en estas acciones. Eso te iba a preguntar, ¿no? Me acuerdo tanto cuando me han convocado para manejar empresas como gerente general, familiar o corporativa y sobre todo familiar. ¿Cómo lo proteges o cómo lo acompañás al candidato cuando entra en una empresa familiar con una cultura totalmente que no conoce, con temas familiares, hermanos que tal vez están en posiciones importantes de la empresa y tal vez no se llevan bien, o sí, no lo sé? Todo ese mundo, el candidato llega nuevo, ¿no? Ahí, o sea, ¿cómo lo acompañás, cómo lo protegés, cómo lo haces sentir más seguro, ¿no? Nosotros le llamamos a ese término blindar a la persona que entra. Es un onboarding donde blindamos al gerente general. Ahora, acuérdate que las empresas familiares, el hecho de tomar la decisión de traer un gerente general les ha tomado por lo menos 6 meses. Que sí, que no, que lo traemos, que no es el momento, que sí es el momento, recibe información de terceros, alguien los anima, los empuja, otros los retrocede, y por lo tanto no es que de la noche a la mañana decidan traerlos, sino ya ha habido un proceso más o menos largo de convencimiento interno, y a veces a través de estas asesorías o estos acompañamientos ayudan a tomar una decisión. Primer tema. El segundo tema es que el gerente general, y también nos preocupamos mucho que el candidato
pueda acercarse a una empresa que pueda responder a sus necesidades, es que también entendemos y conversamos con el candidato si realmente entendería o no el tipo de comportamiento, relaciones, la participación de la familia en la propia gestión, que requiere una serie de características, habilidades de este gerente general para poder hacer una buena sinergia con la familia. Ahora te la doy vuelta. Entra el candidato, no le termina de convencer el tema y se va prontamente. ¿Qué hacemos? Sí, mira, existe, no sé si una estadística, pero sí se habla de que el primer gerente general de una empresa no familiar, sus probabilidades de continuidad no son muy altas. Y eso básicamente porque la empresa familiar no ha vivido este proceso antes. Creo que Family Link lo que hace justamente es reducir, no podemos decir eliminar, pero reducir ese riesgo que luego que la persona haya entrado, decida no continuar. Y ese proceso de blindaje que decíamos, tanto del candidato como de la familia, y además, adiciono, la importancia de incorporar directores externos, hace que la probabilidad de éxito sea mucho más grande que si no se hace. ¿Y vos personalmente te metés en estas entrevistas? Sí, ¿Jugás y más, parte de este y más partido? me ¿Jugás entretiene, parte de este y más partido? me entretiene mucho. La verdad que ¿Qué es lo, sí. qué es lo que te Me entretiene? entretiene mucho, que es lo que he hecho toda mi vida, estar con directivos, con gerentes, conversar. Yo he hecho procesos pues, de entrevistas para más de 1.200 personas para programas directivos y por lo tanto es algo el cual lo he podido vivir durante todo este tiempo. Entonces yo participo absolutamente en todas las entrevistas, en las ternas o en las evaluaciones finales. Tengo ese taller con la familia, yo soy el contacto directamente con la familia, yo hablo con los candidatos, en fin, evidentemente estoy sumamente involucrado. Estás en la cancha. Estoy en la cancha Estás en la cancha al jugando. Estás en la 100% cancha jugando. en los aspectos más críticos y decisivos para tratar de buscar lo que llamamos el perfect link, que es la contratación Bien. ideal para la empresa. Y decime, a ver, cómo te lo digo, ¿no? Las A la empresas, avena, como siempre, a las la avena. empresas familiares no siempre utilizan headhunters. La mayoría no No utiliza. utilizan. Sí. Que hacen conocidos, referidos, me imagino, Prueba y error, tratan mucho de de prueba y buscar error. ellos. Sí. ¿Qué va a hacer o cómo cambias eso? ¿Cómo ayudas a las empresas a que recurran a equipos tal vez un poquito más preparados, más profesionales para esta labor? Mira, hay tres aspectos. Primero, que la segunda generación cada vez están más relacionados con este mundo de conceptos de buenas prácticas, de gobierno corporativo, de incorporación de terceros. Es un tema que ya comienza a recorrerse mucho más en las empresas familiares. En segundo lugar, somos conscientes que quizás Family Link se ha anticipado a estas necesidades. Creemos que esta definición o este requerimiento de headhunters especializados va a crecer, va a ser un nicho específicamente y muy importante, pero nada, nosotros queremos tener búsquedas, pocas búsquedas, espectacularmente bien trabajadas, no queremos ser un headhunter masivo, sino ir con foco a buscar pocas búsquedas identificadas directamente a empresas familiares. Bien. ¿Y cómo va respondiendo el mercado? Espectacular, la verdad que mejor de nosotros nos imaginábamos. La verdad que ya se entiende por qué se requiere un headhunter especializado. Ya las reuniones, las colocaciones que ya hemos tenido en este poco tiempo, que tenemos como Family Link, no como el tema de reclutamiento, que tenemos muchos años, es que los resultados nos han confirmado que efectivamente esta necesidad y esta diferenciación de entender la cultura es diferencial en un proceso de Bien. búsqueda. ¿Y contás con ayuda de terceros en todo esto? Sí, para eso tenemos terceros que nos ayudan y nos apoyan en aspectos específicos dentro del concepto de la búsqueda de candidatos, gente que tiene mucha experiencia habiendo trabajado en empresas de headhunter muy grandes, pero todas alineadas a nuestra cultura, porque ser también la cultura de Family Link, de que efectivamente puede entender de qué es lo que estamos buscando en una empresa familiar. Me imagino que es muy importante ir construyendo una buena base de datos, ¿no? Sí, bueno, la base de datos es fundamental. Por suerte, estos 35 años que tenemos de experiencia sobre empresas familiares nos ha dado probablemente la base de datos más importante del país en cuanto a
personas que trabajan, han trabajado en empresas familiares, más de 8.000 personas, de los cuales un tercio de ellos del C-Level, más las otras bases que estos terceros aportan, más otras organizaciones. En fin, la verdad que la búsqueda de candidatos y conseguir el candidato para nosotros es un tema que no es complejo. Lo tenemos porque tenemos una excelente base de datos, conocemos a mucha gente y por lo tanto todos los candidatos ya tenemos suficientes referencias para saber si es que puede ser una alternativa o no para la empresa. Bien. ¿Y cómo te proyectas para adelante? ¿Qué futuro le ves a Family? ¿Cómo es el futuro de Family Link? Mira, yo veo a Family Link como una empresa consolidada, especializada, con una calidad de servicio de excelencia, no una empresa masiva, una empresa que va a ir distinguiéndose cada vez más con las colocaciones que tiene. Ya hemos tenido algunos contactos con otros países sobre esta alternativa. Como te mencioné, creemos, por lo menos lo hemos validado en Ecuador, Colombia y en Chile, que no existe una empresa exclusiva de headhunting para empresas familiares. Y este tema innovador nuevo ha comenzado a calar e interesar y nos han invitado a algunos eventos internacionales para hablar justamente de ese tema. Bien, me imagino que va a estar la tentación también de hacerlo para otro tipo de empresas. ¿Van a ser exclusivos para empresas familiares o luego van a ver cómo cambia esto? Y cerramos un ojo. Absolutamente no. ¿Qué van a hacer? Absolutamente no. Yo les puedo garantizar que mientras yo esté, solamente nos vamos a dedicar a empresas familiares. Muy No, bien. no queremos en este tipo de empresas, no tenemos una diferenciación en otro tipo de empresas, para ser muy claros, pero empresas familiares creo que somos el que más experiencia tiene en este tema. Bueno, Pablo, creo que la charla fue muy interesante y creo que para terminar sería interesante para la audiencia, ¿qué recomendaciones finales podés dar sobre sobre la contratación o contratar a un tercero? El primero, diría yo, es poder conversar con la familia, a ver qué intereses tiene o por qué quiere contratar a un C-Level o a un director en la empresa familiar. Estos procesos a veces son largos, que pueden tomar 2 o 3 meses de idas y venidas, de conversaciones, de convencimiento, hasta que digan, sí, ok, ya estamos preparados para traer un gerente general, y con eso, ya habiendo conversado con la familia, conociendo con la familia, a veces habiendo asesorado a la familia, ya tenemos un perfil de la cultura de la empresa, que nos permite recién comenzar a ver el perfil del candidato. Y en ese momento evaluamos el perfil, hacemos todo el proceso, digamos, de búsqueda, de evaluaciones, etcétera, y finalmente ayudamos al cliente a tomar la mejor decisión. Entonces creemos que en esa línea nuestra metodología es una metodología única, es una metodología ganadora y que no tenemos ninguna duda que esto va a permitir un mejor porcentaje significativo de colocaciones exitosas en empresas familiares respecto a lo que ocurre hoy en el mercado. Muy bien, Pablo, creo que hemos recorrido todo, creo que fuiste ahí muy claro, así que más que nada, bueno, muy interesante todo lo que nos Federico, contaste. muchas gracias a ti, siempre es un gusto compartir contigo estas ideas, gracias por la conversación y nada, estamos acá para poder realmente comprometernos cada vez más, para ayudar. comprometernos cada vez más con las empresas familiares. Muchas Excelente. gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Un gusto, ¿eh? Igualmente.